Hola, Dios te bendiga. Bueno, seguimos con este estudio que hemos estado haciendo del libro de los Hechos, este estudio verso a verso que venimos haciendo regularmente. En esta ocasión vamos a terminar el capítulo 24, así que acompáñame con tu Biblia en esta porción, Hechos capítulo 24, verso 17 al 27. Y en el video anterior tuvimos la oportunidad de continuar leyendo la defensa de Pablo ante el gobernador Félix y ante sus acusadores, la gente del Sanedrín, el sumo sacerdote y este personaje que se nos presenta de Tértulo, ¿no? Y hoy veremos, digamos, que la segunda parte de su defensa, ¿no? La ocasión anterior notábamos que, a diferencia de otros momentos en los cuales Pablo pasaba por situaciones similares y en los cuales, digamos, no perdía el tiempo desmintiendo todas estas falsas acusaciones que se hacían sobre él, en esta ocasión vemos que sí lo hace, ¿no? Y hoy podemos seguir notando esto de nueva cuenta al iniciar esta porción. Así que acompáñame ahí, como te digo, Hechos capítulo 24, vamos a leer del verso 17 al 27 y terminando quisiera orar por este tiempo y ponerlo en manos del Señor. Vamos ahí a Hechos, dice en el verso 17: pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas. Estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificado en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo. O digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, oído estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Y mandó al centurión que custodiase a Pablo para que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Oremos por este tiempo. Señor, gracias, Padre, por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por permitirnos de nueva cuenta estar aquí, Señor, para escuchar de ti, Señor, escuchar de tu palabra, escuchar de lo que tú quieres hablarnos a nuestras vidas, Señor, y de poder seguir creciendo en el conocimiento de tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, y te rogamos, Padre, pongas este tiempo en tus manos, Señor. Dirígelo tú, Señor, guíalo tú, Señor, y habla a nuestras vidas, Señor, por medio de tu palabra, Señor. Te agradecemos, Padre, por todo y te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y te comentaba esto hace un momento, ¿no? De que podemos continuar nuevamente viendo esto de que Pablo sigue desmintiendo a sus acusadores, por lo que vemos en los primeros 2 versículos, en estos versos 17 y 18, ¿no? Pablo desmiente las acusaciones que se hacían sobre él, pero ahora lo hace contando lo que realmente pasó, contando lo que realmente él hizo y contando ahora sí que la verdad, ¿no? Le dice a este gobernador Félix que después de muchos años de estar alejado de Jerusalén, de no estar ahí, regresa, pero de ninguna manera lo hace para crear ningún conflicto o algún disturbio, como estos judíos lo dicen, ¿no? Sino que lo hace para traer ayuda a su gente. Una de las cosas por las que él regresa es esto, y esto probablemente refiriéndose a la ayuda económica enviada por las iglesias gentiles a la iglesia de Jerusalén. También dice que regresa para presentar algunas ofrendas. Posiblemente Pablo habla acerca del voto que había hecho, un voto que él había hecho anteriormente y que estaba por cumplir,
o tal vez se refería a alguna otra ofrenda presentada ante Dios como gratitud por todo lo que hace en su vida, ¿no? O haciendo referencia al pago que hizo por los 4 hombres que veíamos en anteriores capítulos, en el capítulo 21, estos que llevaban un proceso, un rito de purificación, y que Pablo los ayuda a poder continuar y a terminar Probablemente se refiere a esto cuando dice que para presentar ofrendas. Y dice que todo esto pasa mientras lo encuentran, como dice ahí, ¿no? Purificándose en el templo con estos 2 hombres, pero en ningún momento no hace ningún tipo o no crea ningún tipo de alboroto ni ningún tipo de conflicto. Creo que Pablo prácticamente está diciendo, ¿no? Que de ninguna manera lo encuentran profanando el templo o quebrantando la ley, ¿no? De hecho, creo que más bien lo que Pablo está haciendo es precisamente cumpliendo la ley judía, ¿no? En ningún momento, de ninguna manera, él está quebrantando esta ley, ¿no? Creo que, como hablamos en otras ocasiones, más bien los que lo hacen son estos mismos judíos que acusan a Pablo, ¿no? Pero además agrega que, y ahora sí que digamos que para acabarla, ¿no? Los que supuestamente lo vieron hacer todas estas cosas, estos judíos que venían de Asia, que lo vieron haciendo todas estas malas cosas, o estos que eran los supuestos testigos, digamos, presenciales, ni siquiera estaban ahí presentes en este momento, en este juicio, y que ellos deberían realmente estar ahí presentes acusándolo, y no la gente del Sanedrín y este tértulo que se nos presenta, ¿no? Pero estos judíos de Asia no estaban presentes en este momento, ¿no? Pablo dice, ¿no?, que si estos tienen algo que acusarlo, que lo digan. Esta gente del Sanedrín, este tértulo, este sumo sacerdote, que si tienen algo que acusarlo, que lo digan, ¿no? Pero realmente Pablo sabe que no tienen nada de qué acusarlo, y por eso mismo creo que hace este comentario, ¿no?, diciendo, si tienen algo que decir, de qué acusarme, pues que lo digan, ¿no?, que lo comenten, ¿no? Pero al saber realmente que ellos no estaban presentes en ese momento, no tienen nada de qué acusarlo, ¿no? Y dice, ¿no?, que lo único de lo que lo pueden acusar es de haber hecho algún comentario, y este comentario del que lo pueden acusar es este acerca de la resurrección de los muertos que él habla, ¿no? Dice ahí en el verso 21, a no ser que estando entre ellos prorrumpía en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Este comentario fue el que causó un conflicto o una molestia en la gente del Sanedrín. Y esto es lo único que realmente ellos pueden acusar a Pablo, ¿no? Y al final este comentario resultaba más un conflicto, digámoslo así, teológico de sus creencias, de la gente del Sanedrín y los cristianos y Pablo y los demás, y no resultaba, no correspondía a un conflicto, digámoslo así, político, judicial, o que le correspondiera a Roma juzgar, o a este gobernador Félix, ¿no? Sino más bien esto pues realmente era más para que lo juzgara una corte, digámoslo así, religiosa, o sí, ¿no? Una corte religiosa, ¿no? O algo así por el estilo, no que fuera juzgado por Félix, por el gobernador o por la gente de Roma, ¿no? Y creo que con esta última parte Pablo prácticamente, vamos a decirlo así, desecha el caso, ¿no? Lo invalida, ¿no? O por lo menos esto es lo que él buscaba hacer con estas declaraciones, desestimar este caso, desecharlo, ¿no? Diciendo esto, ¿no? Los que inicialmente lo acusaron, los judíos de Asia, no estaban presentes, entonces no pueden realmente decir esta gente del Sanedrín que él hizo estas cosas porque ellos no lo vieron. Y ellos deberían estar ahí, ¿no? Y al no estar ahí, ya esto juega en contra de los judíos, ¿no? No son los testigos presenciales. Para la gente de Roma esto ya era algo que iba, digamos, desechando el caso, ¿no? Como te digo, la gente del Sanedrín no lo vio, y mucho menos Tértulo, ¿no? Tampoco lo vio. No tenían pruebas, digamos, de todo esto que según acusaban de Pablo.
Y al final de cuentas el problema, como te digo, era más bien algo teológico, religioso, de las creencias de cada uno, que al final no le competía a Roma juzgar esto, ¿no? Y Pablo por eso dice estas cosas y como te digo, prácticamente con esto desecha, digamos, el caso, ¿no? Pero de nueva cuenta una vez más, creo que Pablo nos muestra el camino a seguir para con nuestras vidas, ¿no? Si te das cuenta, creo que podemos notar algo que curiosamente incluso más adelante se nos menciona, ¿no? Por ahí del verso 25, Pablo hace un comentario acerca del dominio propio, ¿no? Y creo que esto es algo que podemos ver aquí en esta primera parte que estamos meditando, ¿no? Pablo, a pesar de tener todo en contra, a pesar de todas estas mentiras que se dicen acerca de él, creo que no se nos muestra de ninguna manera alterado o enojado, molesto. No creo que por el contrario, ¿no? Más bien creo que podemos notarlo tranquilo, ¿no? Sereno. Simplemente se dedica a exponer su versión de los hechos, ¿no? Contando lo que realmente pasó, y de esta manera él se defiende, ¿no? Sin gritar, sin alterarse, sin enojarse, ¿no? Simplemente hablando con la verdad, con lo que realmente pasó. Y no sé, pensaba esto, ¿cuántos de nosotros al vernos en una situación parecida, con tal de defendernos de todas estas mentiras que se dicen acerca de nosotros, déjame ponerlo así, con tal de no perder una discusión, empezamos a defendernos como sea, ¿no? Incluso hasta hablando mentiras también, diciendo cosas que realmente no son verdad o que no pasaron, ¿no? Simplemente por el hecho de desmentir ciertas acusaciones falsas que se hacen en nuestra contra, ¿no? Incluso hasta perdiendo el control, ¿no? Alterándonos, enojándonos. Pablo, como podemos ver, predicaba esto, ¿no? Más adelante lo vamos a ver y lo vimos, ¿no? Ahorita en lo que leímos, ¿no? Pablo predicaba acerca del dominio propio y Pablo hablaba con la verdad, pero no solo predicaba estas cosas, sino que también lo vivía Pablo, ¿no? Y creo yo, ¿no? Que si nosotros creemos en la palabra de Dios, que si la conocemos y que incluso nosotros compartimos algo de esto, algo de lo que creemos, algo de nuestra fe con los demás, con la gente que nos rodea, creo que también, al igual que Pablo, debemos vivir esto que compartimos, no solo decirlo, no solo hablarlo, sino también vivirlo, ¿no? Debemos ser, como veíamos en el video anterior, como hablamos en el video anterior, y como dice su palabra, debemos ser hacedores de la palabra, no solo oidores, ¿no? Y no solo gente que comparte y que por ahí de repente muestra algún versículo que conoce y que lo dice en algún momento, ¿no? Sino ser estos también hacedores de la palabra, y que nuestra vida también debe reflejar todo esto que nosotros predicamos, ¿no? Y de que nosotros decimos supuestamente creer, ¿no? Nuestra vida debe reflejar la gracia de Dios que hay en nuestras vidas, ¿no? Porque además creo que podemos agregar que haciendo este tema de alterarnos, ¿no? de mentir para defendernos, de enojarnos por ciertas cosas, creo que además de que está mal definitivamente, creo que al final de cuentas también podemos quedar mal ante los demás, ¿no? Recientemente estaba viendo un video acerca de un debate, ¿no? En el cual dos personas exponían sus pensamientos distintos respecto a un mismo punto, ¿no? Hasta a una misma situación, pero una de las dos personas llega a un punto en el que pierde el control y se altera, ¿no? Y empieza a gritar y a hacer comentarios, no sé, curiosos, raros, ¿no? Y al final la que termina quedando mal o la gente que comentaba acerca de este debate decía, ¿no? que ella había perdido, digamos, este debate, ¿no? Pero incluso no solo decían esto, sino que se burlaban de ella, ¿no? Terminaba quedando mal ella, terminaba siendo como una burla para los demás. Incluso pues empezaron a compartir memes y todo este tipo de cosas que vemos hoy en día en las redes sociales, ¿no? En lugar de solucionar el problema o de llegar a un punto de acuerdo, digamos, en este caso del debate,
en lugar de esto que te digo, terminó siendo una burla, como te digo, esta persona, ¿no? Y esto puede pasar en nuestras vidas, ¿no? Y esto puede pasarnos a nosotros, ¿no? En lugar de poder llegar a encontrar la solución a algún problema o de desmentir ciertas acusaciones que se hagan o que se digan sobre nosotros, si no tenemos este dominio propio del que habla Pablo, si no controlamos nuestras emociones y terminamos exaltándonos y gritando y diciendo cosas que no son ciertas, podemos terminar como esta persona que te digo, ¿no? Siendo una burla para los demás, ¿no? Y qué feo es esto, no sé si tú estés de acuerdo con esto, ¿no? Qué difícil y qué complicado es terminar siendo alguien de la que la demás gente se burla, ¿no? Y creo que por eso es necesario, por más difícil que sea para nosotros, guardar la compostura en ciertos momentos, no alterarnos por ciertas situaciones que pasen, ¿no? Por más complicado que sea, por más difícil que sea, creo que debemos tener este dominio propio del que te hablo. Y al final de cuentas, si vamos a defendernos, hagámoslo con la verdad, ¿no? Con lo que realmente pasó y no queriendo agregar cosas que de repente al final de cuentas, en lugar de ayudarnos, nos puedan afectar. Simplemente hablar con la verdad, ¿no? Porque hablando acerca de este dominio propio que predica Pablo y que nosotros también conocemos o debemos conocer, ¿no? Dios es algo que nos ha dado este dominio propio, que nos ha, por medio de su Espíritu, nos lo ha compartido en nuestra vida, ¿no? Por ejemplo, quisiera leerte una porción en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 7, que habla respecto a esto, ¿no? Pablo escribe esta carta a Timoteo y le comparte esto, ¿no? Dice ahí en 2 de Timoteo, en el capítulo 1, en el verso 7, dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Dios nos ha dado esto a nosotros, ¿no? Es parte de lo que recibimos como este fruto del Espíritu Santo que viene a nuestras vidas al creer y al recibir a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ¿no? Entonces, por eso creo que debemos buscar siempre tenerlo, aunque sea muy complicado, ¿no? Aunque sea muy difícil, debemos tratar, digámoslo así, de mantener una cabeza fría en ciertas situaciones y pensar realmente las cosas, ¿no? Como hemos hablado, ¿no? Que Pablo constantemente lo hace, ¿no? Una persona que analiza, que piensa, que mantiene una calma, que mantiene una templanza a pesar de cualquier situación que se le presente, y que simplemente se defiende con la verdad, ¿no? Y que aprovecha los momentos y los recursos necesarios para compartir su fe, ¿no? De esta manera creo que es lo que debemos hacer nosotros, ¿no? Y también buscar en la medida de lo posible siempre mantener este dominio sobre nuestras emociones y buscar simplemente hablar con la verdad, hablar siempre con la verdad. Pero luego vemos que Félix, después de escuchar todas estas cosas, este discurso de Pablo, en el cual se está defendiendo, está desmintiendo sus acusaciones, cuando termina Pablo cuando termina de escucharlo, Félix le dice que después lo va a continuar escuchando, ¿no? Vemos que Félix, después de escuchar todas estas cosas y aunado a su conocimiento sobre el tema del cristianismo y del judaísmo, ¿no? Probablemente por su mujer judía, o por escuchar a lo mejor este tema del camino, como les llaman ellos, o del cristianismo inicial de aquellos años, Félix tiene este cierto conocimiento, ¿no? Suspende, como te digo, o pospone este juicio, y extrañamente lo hace, ¿no? Porque más bien pareciera que debió terminarlo en ese momento, sabiendo que realmente no era un asunto que le competiera a él juzgar, ni siquiera a Roma tampoco, que era más un tema, como te digo, religioso entre los judíos y los cristianos. Pero por alguna razón decide aplazarlo, y esto pues, realmente no se nos dice por qué y no se sabe, ¿no? Y manda a que se lleve a Pablo bajo custodia de nueva cuenta,
lo manda a encerrar de nueva cuenta. Pero en esta ocasión lo hace con ciertas libertades, ¿no? Con ciertas libertades, dejando que fueran a verlo sus amigos y que además le llevaran todo lo necesario para estar bien, comida, bebida, etcétera, todo lo que necesitara. Pablo podía tenerlo en el momento que él quisiera y que sus amigos, sus conocidos fueran a llevárselo, ¿no? Y no sé, leyendo esto y lo que sigue en los otros dos versos, por ejemplo en el verso 24 y 25, pienso que Dios tenía un plan para Pablo específico, para ese momento, y por eso, creo que por eso Félix lo mantiene ahí. Creo que, entre otras cosas, creo que por esto Félix no lo suelta y lo mantiene con bien a pesar de estar encerrado, ¿no? Porque creo que, como te digo, Dios creo que tal vez tenía un plan específico para Pablo en ese momento. Creo esto porque no solo lo mantiene ahí, sino esto lo hace también tratando un poco de calmar a los judíos, de que ya no intenten acechar a Pablo y matarlo, y lo hace protegiéndolo a Pablo también como ciudadano romano, pero no nada más es por esto, ¿no? Sino que también lo mantiene bien cuidado y sin ningún tipo de sufrimiento, ¿no? Más allá de que no está en libertad. Está bien Pablo, ¿no? Y por este tipo de razones, ¿no? Creo que Dios estaba teniendo un plan específico para Pablo, ¿no? Creo que Dios estaba obrando en ese momento en su vida, ¿no? Y como siempre en la vida de Pablo lo podemos notar, ¿no? Dios está con Pablo en todo momento, lo está cuidando. Y en esta ocasión lo continuamos viendo, ¿no? Porque a pesar, como te digo, de que él está en una situación de encierro, ¿no? A pesar, él está bien y sus amigos pueden ir a verlo y pueden llevarle comida y pueden llevarle todo lo que él necesite, ¿no? Y creo que por esto Dios está obrando en él y podemos notarlo ahí, ¿no? Y creo que seguimos viendo esto en la vida de Pablo, ¿no? Dios tiene este propósito específico para este momento y creo que va guiando a Pablo por el camino que Dios quiere, ¿no? Creo que lo va acomodando y lo va poniendo en los lugares específicos que él quiere para que haga lo que él quiere, lo que Dios quiere en su vida y con su vida, ¿no? Y pensaba, ¿no? que es muy necesario que nosotros notemos todo esto que te digo acerca de lo que está pasando Pablo en este momento. Que lo notemos y que lo meditemos mucho sobre esto, ¿no? Creo que podemos notar que a pesar de que la situación que Pablo esté pasando y la situación que nosotros estemos pasando pueda parecer extraña, ¿no? O simplemente no entendamos por qué estamos viviendo ciertas situaciones, por qué estamos pasando lo que estamos pasando, creo que debemos recordar y nunca olvidar, ¿no? que Dios está con nosotros, así como Dios está con Pablo, y así como lo podemos ver en la vida de Pablo, lo podemos ver en nuestra vida también, y lo tenemos que recordar siempre, ¿no? Dios está guiando nuestra vida, Dios está llevándonos por ese camino, por esa parte que su propósito y su voluntad quiere, ¿no? Y sabemos, ¿no? que su voluntad es siempre buena y perfecta, ¿no? Y además de esto, además de que nos va guiando y nos va llevando por su camino, por el propósito que Él quiere cumplir en nuestras vidas, también debemos recordar que Dios va a tener cuidado de nosotros siempre, ¿no? Dice Romanos, ¿no? Ahí que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, ¿no? Entonces debemos recordar siempre esto, ¿no? A pesar de la situación que estemos viviendo, a pesar del momento que estemos viviendo, aunque parezca difícil, complicado y que no entendamos por qué estamos en esa situación, debemos recordar y pensar siempre que Dios está en control de nuestras vidas y que Dios está con nosotros y que Dios va a ayudarnos en cualquier situación y que todas las cosas van a ser para bien para nuestra vida, a pesar de que nosotros no entendamos esto, ¿no? Y podemos pensar, ¿no? Tal vez esta situación que estamos viviendo, este lugar en el que estamos,
estamos por un propósito específico, ¿no? Tal vez podamos en ese momento aprovecharlo, ¿no? Para poder compartir o hablar de Dios, ¿no? De lo que nosotros creemos, de nuestra fe. Y te digo esto porque esto también así lo podemos ver en esta porción, ¿no? Creo que, te digo, por eso Dios está acomodando todo, ¿no? Para que Pablo le hablara a todas las personas que pudiera hablarle, ¿no? Incluido a este gobernador Félix, a su esposa, ¿no? Incluso se cree, ¿no? Que probablemente durante todo este tiempo que él estuvo ahí, no solo al gobernador y a su esposa, sino a muchos soldados y demás gente, él pudo predicar la palabra de Dios, ¿no? Podemos notar, ¿no? Que Pablo, estando preso, aún así estando preso, le habla a Félix y a su mujer, ¿no? Acerca de esta fe en Jesucristo que él tiene. Y creo que hay algunas cosas interesantes que podemos notar en esta parte en la que él comparte la palabra con el gobernador y su esposa, ¿no? Pablo les predica el evangelio y empieza a profundizar ciertas cosas, ¿no? Dice ahí, a disertar sobre ciertas cosas, ¿no? Acerca de la justicia, del juicio, del dominio propio del que hablábamos hace un momento. Y es cuando empieza a profundizar sobre estos temas, que Félix le dice que se detenga, ¿no? Que otro día continúan, que otro día lo busca para seguir hablando de esto. Y se nos dice aquí que esto lo hace porque él se espanta, ¿no? de esto que le está hablando Pablo, ¿no? Tiene miedo de esto que le dice. Pero, no sé, pensaba, ¿por qué tuvo miedo al escuchar de esto, ¿no? Pablo le está hablando de lo que nosotros compartíamos y meditábamos en el video anterior, ¿no? De este juicio venidero, rendición de cuentas que vamos a tener delante de Dios, que todos vamos a rendir cuentas delante de Él, tanto, y que va a haber una resurrección de justos como injustos, decíamos la ocasión anterior, ¿no? Y creo que es precisamente por esto que Félix se asusta, ¿no? Creo que Félix y su esposa llevaban una vida, digamos, desordenada, apartada de Dios. Incluso su pasado, ¿no? También estaba lleno de malas decisiones, de errores, de pecado. Y al Pablo hablarles acerca de esta justicia y del juicio venidero, creo que ellos entendían, ¿no? que serían juzgados, ¿no? Por todas estas acciones que ellos están cometiendo y que cometieron en el pasado, ¿no? Y que incluso, no sé, probablemente llegaron a pensar que déjame decirlo así, no sabrían bien librados de este juicio que tendrían delante de Dios, ¿no? Y creo que por esto tuvieron miedo, ¿no? Porque creo que no había una intención en ellos realmente por dejar atrás esta vida, por dejar atrás todo esto, toda esta maldad que había en su vida. No había una intención en ellos de apartarse de todo esto, ¿no? Creo que más bien ellos querían continuar con esta vida desordenada que te digo que probablemente ellos tenían, con esta vida fácil, ¿no? Como hablábamos la semana pasada, sin consecuencias, por decirlo así, creyendo que sus malas acciones nunca recibirían un pago justo, ¿no? Creo que por eso tuvieron miedo, ¿no? Porque realmente tampoco había en ellos esa intención de cambio, ¿no? Y no sé si al escuchar esto, ¿no? Esta situación, ¿no? De que ellos no querían dejar atrás su vida pasada, su mala vida anterior, ¿no? No sé si te suene familiar todo esto, ¿no? Y no te digo que porque tal vez sea tu caso específicamente, sino porque realmente a lo mejor tal vez te tocó en alguna ocasión una situación similar, ¿no? Que hayas tenido la oportunidad de compartirle a alguien lo que tú crees, tu fe, ¿no? Y en lugar de tener esa intención de esta persona o de estas personas de conocer más y de crecer más en el conocimiento de la palabra de Dios, encontraste rechazo, ¿no? Tal vez por eso te digo que te suene familiar esto, ¿no? Y te digo que te puede sonar familiar porque creo que esto es muy común, ¿no? Esto es muy común, como te digo, ¿no? Encontrar este rechazo, esta renuencia, ¿no? A escuchar
este mensaje del arrepentimiento, del dejar de hacer lo malo, de lo necesario que es dejar atrás todo esto. Y este tema del juicio venidero, creo que muchas veces podemos, o la mayoría de las veces, incluso Pablo, ¿no? Cuando va y se presenta en las sinagogas, ¿no? Pablo siempre, a pesar de que muchas veces venía de ser golpeado, de ser maltratado, lo primero que hacía al día siguiente o recuperándose era ir y hablar a las sinagogas y hablar a los judíos acerca de este evangelio de Jesús, ¿no? Y muchas veces o mayormente encontraba el rechazo, ¿no? Por eso te digo, ¿no? Que es muy común que esto pase, ¿no? Porque creo que muchas veces es más fácil para nosotros seguir con nuestra vida pasada, ¿no? Con esta vida ligera, déjame decirlo así, con esta vida sin consecuencias, con esta vida donde aparentemente nada de lo que hago está mal. Creo que es más fácil para nosotros continuar en esto que intentar cambiar, ¿no? Siempre el cambio trae un conflicto a nuestras vidas, ¿no? Y por eso creo que vemos continuamente esto, ¿no? Pero creo que a pesar de este rechazo constante que probablemente vamos a sufrir al predicar lo que nosotros creemos, creo que aún así debemos persistir en compartirlo, ¿no? Porque como podemos ver a nuestro alrededor, creo que debemos persistir porque como podemos ver a nuestro alrededor, existe hoy en día y creo que siempre hay una gran necesidad de que sea escuchado este mensaje, ¿no? Y que sea aceptado por mucha gente, ¿no? Aunque al final no logremos, digamos, nuestro objetivo, creo que debemos persistir, ¿no? Y te digo esto de que al final no logremos nuestro objetivo porque si te das cuenta, al final de esta porción pareciera que este Félix realmente no cambió, ¿no? A pesar de escuchar varias veces a Pablo predicarle, pareciera que no surtió efecto, digamos, esta predicación de Pablo, ¿no? Porque si te das cuenta, Pablo dice que se queda ahí 2 años hasta que Félix es removido de su cargo, y él se mantiene ahí y durante estos 2 años estuvo Félix regularmente acercándose a Pablo para escuchar lo que tenía que decir, ¿no? Pero pareciera que al final no resulta efectivo, por decirlo así, esto que Pablo le hablaba, porque al final este Félix buscaba de todas maneras encontrar un beneficio específico para él, ¿no? Se nos dice, ¿no?, que él buscaba que Pablo lo sobornara para que lo dejara libre, ¿no? Y incluso al no encontrar esta respuesta de Pablo o esto que quería de Pablo, de todas maneras, de igual manera busca quedar bien con los judíos, ¿no? Y por eso deja encerrado a Pablo, a pesar de que, como decíamos, no había nada por lo cual él debería de quedar preso. Él lo deja ahí y se va y lo remueven de este cargo, ¿no? Entonces por eso creo que lastimosamente pareciera que él de nada le sirvió que Pablo le hablara porque él no entendió o no aceptó, no quiso aceptar este cambio y continuó con su vida desordenada, ¿no? Y no sé, qué complicado es esto, ¿no? Qué difícil es esto, que al final de todo lo que nosotros intentemos hacer o que querramos hacer con algunas personas, con alguna gente conocida, al final no logremos nada y no logremos, digámoslo así, ayudar a los demás. Qué complicado es esto y qué difícil, ¿no? No sé si estés de acuerdo, ¿no? Pero ya para terminar quisiera cerrar con esto, ¿no? Creo que a pesar de esto, ¿no? De enfrentarnos a este rechazo constante, ¿no? A esta renuencia de parte de las personas, de la persona que sea, ¿no? A dejar atrás todo lo malo y arrepentirse. A pesar de todo esto debemos continuar haciéndolo, ¿no? Porque creo que esto es parte de nuestro propósito también, ¿no? Del propósito que tiene Dios para con nuestras vidas. Y es parte de esta gran comisión que nos ha sido encomendada a nosotros, ¿no? Alcanzar a todo aquel que está perdido, ¿no? Y por eso debemos continuar, ¿no?
a pesar de todo, a pesar del rechazo, debemos continuar, ¿no? Y creo que si decimos amar a Dios y amar a nuestro prójimo, debemos hacerlo, ¿no? Y debemos continuar, aunque constantemente seamos rechazados, ¿no? Porque al final, al igual que con Pablo, Dios es el que va a hacer la obra, ¿no? Y esto creo que debemos tenerlo muy en cuenta, ¿no? Y personalmente yo es algo en lo que trato de enfocarme en estos momentos al respecto de esto, ¿no? Entender y comprender que al final de cuentas es Dios el que va a obrar en la vida de las personas, ¿no? Y que Dios va a estar con nosotros, acompañándonos en esos momentos en los que tengamos la oportunidad de compartir nuestra fe, y Dios está en el control de todo esto, ¿no? Debemos recordarlo y debemos meditarlo y profundizarlo mucho, ¿no? Y Dios está en control de todo. Dios moverá todo conforme a su propósito, a su voluntad, y nosotros lo que tenemos que hacer es por lo pronto cumplir con lo que nos corresponde a nosotros, con lo que Él nos ha mandado a hacer, ¿no? Debemos compartir nuestra fe bajo cualquier circunstancia, sobre cualquier situación que se nos presenta. Debemos hablar y no escondernos, sino tener miedo de hablar de lo que creemos. Debemos mantenernos firmes sin fluctuar en nuestra fe, sin alterarnos, dominando nuestras emociones y recordando, ¿no? Y teniendo siempre presente que Dios está con nosotros y nos cuidará siempre y en todo momento, ¿no? No sé si estés de acuerdo. Espero que puedas meditar en esto y que, como siempre te digo, este mensaje sea de bendición y de edificación para tu vida. Quisiera orar para agradecer por este tiempo y con esto terminamos. Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias, Señor, por tu cuidado, Señor, por estar siempre con nosotros, Señor, por guiarnos, Señor, por movernos, Señor, en todo momento, y por mover nuestras vidas, por dirigir nuestras vidas, Señor. Padre, te agradecemos por esto, Señor, y te pedimos, Señor, nos des fuerza, Señor, nos des valentía, Señor, para, a pesar de todo y a pesar de cualquier circunstancia, Señor, continuar haciendo nuestra obra, Señor, continuar alcanzando a todo aquel que está perdido, Señor, y que podamos traerlo a ti, Señor, para que tú seas obrando en su vida, seas transformando su vida y seas redimiendo su vida, Señor. Padre, te agradecemos por este tiempo, Señor. Te agradecemos por tu palabra, Señor, y por todo lo que nos das, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Bueno, con esto terminamos. Dios te bendiga y gracias por escucharme.